Bienvenidos a nuestra lección sobre integrales. Hoy vamos a explorar uno de los pilares más fundamentales del cálculo y las matemáticas en general, las integrales. Este concepto es esencial y no solo en el ámbito académico, sino en una amplia gama de disciplinas como la física, la ingeniería, la economía y hasta incluso en ciencias sociales. A lo largo de esta lección vamos a comprender cómo las integrales nos pueden medir y calcular acumulaciones, ya sea tiempo, espacio o cualquier otro ámbito en el que una cantidad varíe de forma continua. Mientras que las derivadas nos ayudan a entender el cambio instantáneo, es decir, la tasa de cambio de una cantidad en un momento dado, las integrales nos ofrecen una visión mucho más amplia. Las integrales nos permiten responder a preguntas relacionadas con la suma total de una cantidad a lo largo de un intervalo. Y exactamente nos pueden responder las preguntas de cuál es la distancia total, cuál es la distancia total recorrida por un objeto en movimiento a lo largo de un periodo de tiempo, o qué volumen ocupa un sólido con una forma compleja, o también cuánta energía se ha acumulado en un sistema. Estas son preguntas que las integrales nos ayudan a resolver. A lo largo de esta lección, no solo nos enfocaremos en entender la definición formal de las integrales, sino también explorar sus propiedades claves y cómo se aplican en situaciones prácticas. Veremos cómo funcionan las integrales definidas e indefinidas, cómo se relacionan con el área bajo una curva. Aprenderemos a calcularlas utilizando diversos métodos y reglas. Para consolidar este aprendizaje, presentaremos algunos ejemplos prácticos y ejercicios que nos permitirán poner en práctica lo aprendido y visualizar claramente su utilidad en el mundo real. Esto sería la introducción, por lo que nos hacemos la pregunta de ¿qué es una integral? La integral es una herramienta fundamental en el cálculo matemático y nos permite calcular áreas bajo la curva, cuantificar la acumulación de cantidades o podemos incluso imaginemos que tenemos una función que representa una curva en un gráfico. El objetivo de una integral es encontrar el área comprendida entre esa curva y el eje X dentro de ciertos límites. Sin embargo, no siempre es posible calcular esta área de manera exacta, usando fórmulas geométricas básicas como para un triángulo o un rectángulo. Aquí es donde entran las integrales. En lugar de intentar calcular el área directamente, el concepto de la integral se basa en una aproximación. Dividimos el área bajo la curva en una cantidad infinita de rectángulos muy delgados, donde la base de cada rectángulo es infinitesimalmente pequeña. Cada uno de estos rectángulos cubre una pequeña porción de la curva, y cuando sumamos todos esos infinitos rectángulos,
obtenemos una estimación precisa del área total. Lo interesante es que cuantos más pequeños hacemos esos rectángulos, es mucha más precisa la aproximación, hasta el punto en que la suma de estas áreas infinitesimales se convierte en el valor exacto del área total bajo la curva. Este proceso de suma continua es lo que, no, este proceso de suma continua es lo que llamamos integración. Este concepto va mucho más allá de solo calcular áreas bajo curvas. También se extiende a otros contextos. Por ejemplo, en física, las integrales nos permiten calcular el trabajo realizado por una fuerza variable o el desplazamiento de un objeto en movimiento irregular. En ingeniería, las integrales son utilizadas para diseñar estructuras que requieren reconocer volúmenes y momentos de inercia. En economía permiten medir cambios acumulativos como el ingreso total generado por una tasa de crecimiento variable. La idea central de la integral es que nos ayuda a resolver problemas donde necesitamos sumar cantidades que varían de manera continua. Y sin la integración sería muy complicado y prácticamente imposible calcular ese tipo de cosas. Interpretación geométrica. Para poder entender la geometría de las integrales, podemos pensar en una función f de x. Ahora, podemos imaginar que f de x tiene rectángulos bajo la curva y sumamos sus áreas. Podemos aproximar un poco el área total bajo la curva. A medida que estos rectángulos se hacen más pequeños, se aproxima el área exacto bajo la curva. Exactamente nos habla de entre más cuadrados hacemos, más precisa va a ser el cálculo. Pero en todo caso, si hacemos cuadrados mucho más grandes, entonces va a ser mucho más impreciso. Y así podemos hallar el área bajo la curva. Esto se podría llamar una suma de Riemann. Un ejemplo es calcular el área bajo la curva de la función de x. Calcular el área bajo la curva de función de x, que es igual a 2. Desde x igual a 0 hasta x es igual a 3. Desde 0 hasta 3. Entonces, más, interpretando mucho mejor sería la integral. Aquí ponemos que desde 0 hasta 3 de la función que sería 2x diferencial de x. Esto se podría interpretar como x cuadrado desde, no, desde 0 hasta 3, lo cual esto daría, bueno, evaluando, esto daría 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado y esto daría 9.
Por lo tanto, nuestra área bajo la curva de la función de f de x, que es igual a 2x, es de 9 unidades. Definición formal de integradas. Bueno, definición formal de integradas o de integral definida. La integral definida es una de las herramientas más poderosas y más versátiles de cálculo, y su notación es un reflejo de la precisión matemática que se denota como integral desde a hasta b de la función de x diferencial de x, donde a y b son los límites de integración, es decir, los valores inicial y final del intervalo en el que estamos interesados. Esta integral nos permite calcular el área bajo la curva de una función entre los puntos x es igual a y x es igual a b en el eje x. En términos geométricos, el valor de la integral definida representa la suma acumulativa de áreas bajo la curva de la función. En ese intervalo específico, imagina que quieres calcular el área de una figura irregular que está delimitada por la curva f de x y el eje x. No es un simple rectángulo o triángulo, por lo que no podemos usar fórmulas geométricas básicas. En cambio, la integral definida nos ofrece una manera mucho más precisa de calcular esa área, incluso cuando la forma es compleja. La clave para entender cómo funciona la integral en la denotación diferencial de x, en todo caso esto, que indica que estamos considerando intervalos infinitamente pequeños al eje de x, al partir el área bajo la curva en tiras verticalmente muy delgadas, cuyo ancho es infinitesimal, es decir, es extremadamente pequeño, podemos sumar el área de cada tira para obtener el área total. Este proceso de suma infinita, pero en pequeños pasos, es lo que nosotros llamamos integración. Y cuanto más pequeñas sean esas tiras, mucha más precisa será la suma total hasta que llegamos al valor exacto del área. Además, la integral definida no solo tiene aplicaciones geométricas, sino que también se usa para calcular la acumulación de cantidades en muchas áreas. Por ejemplo, si f de x representa una tasa de cambio, como la velocidad de un automóvil en función del tiempo, la integral, la integral desde a hasta b de la función de x, diferencial de x, te puede dar el total acumulado de esta cantidad, bueno, de esa cantidad. En este caso, la distancia recorrida entre los tiempos, que sería t, ya será igual a y t será igual a b. De manera similar, en la física, la integral definida se usa para calcular el trabajo realizado por una fuerza variable o la cantidad total de energía almacenada en un sistema. La notación también refleja una conexión importante con las derivadas, mientras que la derivada mide el cambio instantáneo en un punto, la cual sería la pendiente de la curva.
La integral definida mide la acumulación total entre dos puntos. Y estas dos operaciones están unidas por el teorema fundamental de cálculo, que establece que la integral de una función puede ser calculada usando la antiderivada de esa función. En todo caso, nos diría que la integral, en otras palabras, puede llegar a ser la antiderivada. En un resumen, la integral definida no solo nos proporciona un método preciso para calcular áreas bajo curvas, sino que también es una herramienta central para calcular cantidades acumuladas, con aplicaciones en muchos campos del conocimiento, desde la física, la ingeniería, hasta la economía y la biología. Teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo nos dice que si f de x es una antiderivada de la función de x, entonces la integral definida de f de x, ahora sí, la integral definida de f de x desde a hasta b es igual a la diferencia de no, la función de b menos la función de a. Y esto nos simplifica enormemente el cálculo de áreas bajo las curvas. Este teorema simplifica enormemente el cálculo de áreas para encontrar el valor de una integral definida. En lugar de tener que calcular la integral a partir de la suma de infinitos rectángulos, como en el enfoque de Riemann, en otras palabras, el teorema fundamental del cálculo nos proporciona una manera eficiente y directa de determinar el área bajo la curva de una función f de x en un intervalo dado. Entonces, es prácticamente esto y sobrescrito sería integral desde a hasta b de la función de x diferencial de x es igual a la función de b menos la función de a. Esto se podría llamar como una evaluación, por lo que si tenemos una integral definida, vamos a hacer este cálculo y vamos a distribuir a y b en la función de x y reemplazamos x por a o b. O en todo caso también podría ser números enteros o fraccionales o exponenciales. Integrales indefinidas. Una integral indefinida es una familia de funciones en todo caso, eh, y es una familia de funciones, y en esta familia se obtiene al calcular la antiderivada de una función, la cual sería f de x. Y esto prácticamente eh, se anota como la integral
de la función de x diferencial de x es igual a la función de x, pero ya integrada, más la constante. Aquí la integral de la función de x, diferencial de x, denota la integral indefinida de la función de la función de x y la función integrada. Es una función cuya derivada es f de x. La constante c es conocida como la constante de integración y representa una familia de funciones que difieren entre sí por una constante aditiva. Esto se debe a que la derivada de una constante es prácticamente cero, lo que nos dice de que la constante c prácticamente no afectaría al resultado de la derivada de f de x. Algunos aspectos claves que tendríamos que tomar de la integral indefinida sería la antiderivada, la cual es la integral indefinida, busca una función tal que al derivarla se obtenga la función integrada y esta función prácticamente se llama antiderivada de f de x. O sea que esto sería la antiderivada. La constante de integración, la constante, como ya lo hablamos, es crucial en la integral definida porque cualquier función que sea una antiderivada de f de x puede diferir por una constante. Como por ejemplo, si la función de x es una derivada, entonces f de x más c también lo es para cualquier valor de c, sin límites de integración, a diferencia de la integral definida, que ésta evalúa el área bajo la curva entre dos puntos específicos, lo cual anotamos siempre, que sería a y b, o como tú quieras interpretarlo. eh, Esta calcula la curva entre dos puntos específicos, pero la integral indefinida no tiene estos límites de integración, por lo cual no podemos evaluar. En lugar de calcular el área bajo la curva entre dos valores, nos proporciona una función general que describe todas las posibles áreas bajo la curva de la función dada. La función general. La integral definida nos da una función general que sería f integrada de x, que cuando se usa en una integral definida con límites de integración específicos, se puede calcular el área bajo la curva de f de x. En ese intervalo, la integral indefinida es esencialmente una herramienta que prácticamente nos puede permitir encontrar esta función general. Viendo una función un tanto simple, podemos decir que consideremos la función f de x es igual a 2x. Y la integral indefinida de 2x, bueno, en todo caso estaría mal anotado, que sería integral de 2x diferencial de x. Y al integrar esto, nos tendría que dar exactamente x al cuadrado. Y sacamos esto y anotamos la constante.
En caso de que la función de x es igual a x al cuadrado, es una antiderivada de 2x. Y la constante c representa cualquier constante adicional que puede ser parte de la familia de funciones. En todo caso, lo que nos dice que esto es una antiderivada, ya que si derivamos esto nos tendría que salir 2, pero es como si estuviéramos haciendo una inversa. Entonces esto se podría pasar acá y sería lo mismo que tendríamos aquí, que sería x al cuadrado, pero anotando la constante, ya que tenemos una integral indefinida. En resumen, la integral indefinida es una herramienta fundamental en el cálculo que nos permite encontrar una función general a partir de su derivada. Al incluir una constante de integración, nos puede dar acceso a toda una familia de funciones que cumplen con una propiedad requerida, proporcionando una base para el cálculo de áreas y otras aplicaciones matemáticas que cuando se combinan con integrales definidas nos da un resultado.